Hoy os traigo unos nuevos auriculares que os voy a hablar de ellos. En este caso son los SoundSpeeds, los Capsule 3 Pro. Lo miro para decirlo bien, que sabéis que soy un desastre con los nombres. Y llevan el certificado Hi-Res de Wireless. Con lo cual, pintan bien, rondan sobre un precio de unos 50-60 euros, depende si los coges de oferta y también los coges de un color o de otro, ahora os contaré más adelante. Y hoy vamos a hacer la review de estos auriculares, así que ya sabéis, como siempre, soy Mayalen Yeo y empezamos vídeo. Primero de todo vamos a empezar por el diseño, lo que exteriormente digamos lo que más vemos, ¿no? En este caso tenemos una cajita que, bueno, sí, podríamos decir que es bastante grande realmente. Si por ejemplo lo comparamos con los SoundSpeeds Free 2 Classic, si no recuerdo mal el nombre de ellos, que también son de la misma marca, como veréis esta cajita también os digo que era muy pequeñita y esta es un poquito más grande. Quitando el tamaño de la caja, tiene detalles muy bonito realmente. En este caso lo tenéis en color blanco y en color negro. El color blanco, los detalles, como veis, los tiene en color plata. Tanto tenemos por aquí como aquí abajo el detalle que cubre la entrada de USB-C, porque se cargan por USB-C, y justo aquí al lado tenemos el botón para sincronizarlos con nuestro móvil, ¿no? En el caso de los de color negro, tienen los detalles, son muy elegantes también, y tienen los detalles en color dorado, una especie, más que de dorado, quizás sería una especie de un color más cobre, ¿no? Es muy bonito también. En este caso, es cuando abrimos la cajita, pues lo primero que vemos obviamente son los auriculares, y cuando los sacamos, más de lo mismo. Tenemos estos detalles también aquí en color plata, como podemos apreciar, igual que justo dentro de aquí, como veis. En la caja, como más o menos todas las cajas de los auriculares, te viene con un cable de USB-C a USB-A, te vienen con dos almohadillas más de repuesto, siempre normalmente suelen venir con la talla M puesta, entonces tenemos una L y una S. Por el tema de nuestra oreja, ¿cuál nos va a ir mejor o peor, no? En cuanto a la comodidad, la verdad que cuando los sacas tienen como un peso medio, no es eso como exagerado, pero tampoco es eso que dices, uff, no pesan nada, no, tienen su peso. Una vez te los pones, realmente son muy cómodos, y obviamente de las primeras cosas que notas, ahora por ejemplo yo lo tengo en modo transparencia y me noto que me estoy escuchando a través del auricular, pero por ejemplo una de las cosas que tiene es la cancelación de ruido, que es algo bastante importante que también hablaremos ahora enseguida. Por aquí, como vemos, esto que veis justo aquí, este panel es el panel táctil, con el cual te vas a poder manejar, ya sea avanzar, por ejemplo, canción, parar, o por ejemplo incluso con 3 toques puedes invocar, en este caso, a Siri. Cosa que para mí, por ejemplo, va bastante bien, ya que cuando voy con los auriculares lo utilizo bastante para decir llama a tal persona, y de esta forma básicamente no tengo que sacar el móvil del bolsillo. Una de las cosas más importantes que tienen estos auriculares y que me sorprendieron sobre todo de entrada fue que promete 52 horas de autonomía en total. Yo los llevo probando más de una semana y de verdad, y no se acaba la batería. Básicamente. En cuanto a tenerlos seguidos con los auriculares puestos, normalmente me llega a las 5 horas y media, que también depende de si estoy haciendo llamadas o por ejemplo llamadas y música, etcétera, porque claro, no es lo mismo estar haciendo una llamada que música, con lo cual para mi gusto la batería acierta con las horas que te dice. El estuche sigue al 100%, de hecho como veis justo abrirlo me sale en color verde, y ya os digo, hace más de una semana que los estoy utilizando y que no se acaba la batería, la verdad. Con lo cual, en cuanto a si quieres unos auriculares con mucha batería y olvidarte bastante, me ha sorprendido muchísimo y creo que es un punto muy positivo que tienen estos auriculares. Otra de las cosas buenas, que también puede ser muy importante para depende de qué personas, es que los puedes utilizar tanto si quieres ponerte solo uno o dos, ya que hay auriculares de gamas más medias o bajas que por ejemplo a la que te quitas uno pues se apaga, o si lo tienes uno en el estuche no sigue funcionando el otro, cosa que aquí no pasa. Tú puedes estar tranquilamente con uno puesto para el tema que sea, porque quizá quieres escuchar más por el tema del exterior o lo que sea, y simplemente con uno estar
para hablar por teléfono o lo que sea, y te va a seguir funcionando. Pero por ejemplo, a la hora de quitártelos, la música, por ejemplo, no se apaga hasta que los pones en el estuche, cosa que con otros auriculares, como por ejemplo los AirPods, pero obviamente tampoco podemos comparar por los rangos de precio, ¿no? Y sí que es verdad que cuando te quitas uno, la música se apaga. En este caso no es así, hasta que no os pones en la cajita, la música no se apaga. Otra cosa bastante importante que la verdad que se agradece bastante es la aplicación de SoundPitch. Ahora, por ejemplo, os lo voy a enseñar. Yo, en cuanto he abierto, por ejemplo, los auriculares, ya como podréis ver, me pongo a un ladito, lo vais a ver aquí, ya me pone la batería que tienen los dos. Y ya no solo por la batería, sino ahora os voy a enseñar realmente los modos que tiene, y que realmente yo creo que se utiliza mucho la aplicación, por lo menos la he utilizado yo bastante estos días, ya que cuando quieres cambiar a un modo, por ejemplo, de transparencia o otra cosa, que también lo puedes hacer mediante el toque, pero sí que es cierto que ya veréis, se agradece, porque si vamos debajo del todo a la izquierda, vais a ver que desde arriba podemos controlar el control de volumen, cosa que para mi gusto tiene un volumen bueno. No es eso que digas me falta volumen, para nada, realmente, es más, no los he llevado a poner al límite de volumen, porque obviamente me haría daño a las orejas, con lo cual, para que veáis que no es eso que digas, es que se escucha flojo, para nada. En cuanto a, como veis, tenemos también un sonido adaptativo que lo podemos activar cuando queramos, y luego el ecualizador. Aquí en el ecualizador, para mi gusto, sí que lo he utilizado bastante, ya que si yo le doy, veremos que hay diferentes, ¿no? Tenemos desde clásico, refuerzo de graves, reducción de graves y el resto que estáis viendo. En mi caso, realmente los he probado con bastante tipo de música, realmente de todo tipo de música, ¿no? Pero sí que es cierto que quizá la que más se agradece es quizá un pequeño refuerzo de graves, o en este caso también me gusta cuando lo tengo en el modo música clásica. Pero lo bueno que tiene es que tienes un ecualizador, y como veis justo debajo, yo si le doy, ahora mismo se me ha puesto el ecualizador personalizado, que en este caso voy a entrar, vais a ver aquí una locura de líneas, pero yo es como mejor lo he adaptado a mi estilo de música, como a mí me gusta escuchar la música, ya que cada uno le gusta escuchar la música más de una forma que de otra. Por ejemplo, a mí me gusta escuchar bastante los instrumentos de fondo, quizás aparte de la voz, ¿no? Y otras personas quizá más los graves o los agudos, etcétera, ¿no? En este caso a mí realmente me gusta como lo tengo ecualizado, y obviamente en cualquier momento le damos a reset y lo puedes ecualizar, y en este caso simplemente si quiero cambiar le doy y ya está. Y luego en el tema aquí donde pone reducción de ruido, realmente me parece que tienen que están muy bien hechos en este sentido. Tenemos el modo reducción de ruido, que si le doy, yo ahora mismo los llevo puestos, ya me ha avisado, y la verdad, veis, ahora no me escucho tanto, se me hace raro hablar, ya que reducen el ruido, pero tampoco reducen un nivel estratosférico, ¿no? Tienen reducción de ruido y se nota, sobre todo cuando vas por la calle, los coches no los escuchas, las personas no las escuchas. Pero si buscáis unos auriculares realmente que os dé una reducción de ruido simplemente para tenerlos puestos y nada más, sin música ni nada, quizás no sería la mejor recomendación. Luego tendríamos el modo normal, que en este caso pues escucho tanto lo de fuera como la música. En este caso es como si básicamente fueran unos auriculares que no fueran in-ear en el modo normal. Y el modo transparencia hace bastante su función realmente, y escucho más los ruidos de fuera, ¿no? Tanto escucho mi voz como escucho más si por ejemplo está lloviendo. El otro día estaba lloviendo y escuchaba más las gotas, ¿no? Que quizá mi propio oído, puede ser. Luego tenemos el modo de juego por el tema de la latencia, y abajo del todo deshabilitar la función de un clic de la tecla táctil. Esto por ejemplo va bien si por ejemplo los utilizas en la cama, que el otro día me pasó que me giré, me di la vuelta y sin querer pues se dio aquí y me paró la música, por ejemplo. En este caso la verdad que la aplicación es justa, pero realmente tiene para mí bastantes modos, sobre todo de ecualizar, cosa que es importante, sobre todo depende de la música que escuches y tu estilo de escuchar la música. En cuanto a cuando se quedan puestos, como veis, pues podéis ver por ejemplo cómo me quedan a mí, son los típicos con palito como habéis visto, y la verdad que en ningún momento vas a notar que se te caen ni nada, ¿no? Para mí tiene una fijación muy buena, y la verdad que en ningún momento se me han caído, ni he notado que tenía que ir haciendo así, ni nada por el estilo. La verdad que en cuanto a la sujeción a mis orejas, la verdad que ha sido muy buena,
y estéticamente pues ya lo veis, realmente no quedan ni grandes ni aparatosos ni de nada, realmente quedan normales, como unos AirPods por ejemplo. En cuanto a la hora del micrófono, por tema de llamadas, tema de enviar mensajes, etcétera, la verdad que para mi gusto se escucha muy bien. Ahora os pondré un audio que hice el otro día cuando aproveché que paseaba a los perros. Hice un audio pequeñito donde os hablo para que veáis cómo se escucha. Ya os digo, el ambiente era relajado, pasaba algún coche de vez en cuando, pero realmente creo que tienen un micrófono que está bastante bien. Esta es una grabación con los Soundspeech. El entorno es realmente relajado y para que veáis un poquito cómo se escucha en exterior, sería en este caso. Y ahora vamos a por lo más importante, que es el sonido, cómo se escucha realmente. Para mi gusto son los auriculares que me sorprendió sobre todo por el precio, ¿no? Que tengan el certificado Hi-Res, porque realmente tienes que tener unos mínimos de calidad, ¿no? Para poder dar como este sello, ¿no? Pero sí que es cierto que tienen muy buen sonido, se escucha muy bien, pero a mí me da como un poquito la sensación que le falla un poco de brillantez, de brillo. No sé cómo explicarlo, es como si de alguna forma mientras los estás escuchando es como si estuviera como un poco como taponado el sonido, no sé si me explico bien. Y sí que es verdad que cuando lo ecualizas a tu estilo mejora mucho, pero quizás me esperaba un poco más. Con lo cual estamos con unos auriculares de un precio de unos 65 euros, ya veréis que pueden bajar de oferta a los 40 o así, cosa que es un buen precio, que por este precio la verdad que tienes bastantes utilidades, sobre todo el tema de la transparencia y la cancelación de ruido cuando estás escuchando música. Se la hace muy bien, pero quizás el sonido a mi gusto le falta un poquito de brillantez. Obviamente para gustos los colores, porque si miramos las opiniones que tiene el mismo propia página web de Amazon, que os dejaré el link aquí abajo, las opiniones son muy buenas. Por eso os comento que, claro, cada oído es un mundo y yo tampoco soy una persona audiófila, ya lo sabéis, simplemente es bajo mi punto de vista y intento hacer lo mejor que pueda las cosas, intento transmitiros lo mejor que puedo el sonido que a mí me transmite o lo que me transmite a mí un producto, y en este caso quizás yo me esperaba más al esperar un Hi-Res, pero si me dijeras que no tienen Hi-Res te diría que tienen muy buen sonido, pero si me dices realmente se nota el Hi-Res, iría un poco justillo en ese sentido, con lo cual ahí ya la decisión os la dejo, seguro que más de uno me entendéis y seguro que más de uno los tenéis porque realmente son bastante vendidos estos auriculares y me gustaría que me dierais también vuestra opinión, a ver qué opináis vosotros de estos auriculares. Dicho esto, gracias por estar ahí un día más, no os olvidéis de darle un like para apoyar este canal y suscribiros si no lo estáis aún. Y como siempre, ya lo sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!